Hola, ¿cómo están? Una cordial bienvenida a un nuevo capítulo de A Escala Humana, en el cual pretendemos retratar, visibilizar a personas y a hechos que hayan sucedido y que estén sucediendo en la región, principalmente en el norte de nuestro país. Vamos a comenzar con el puerto de Chañaral, donde conoceremos a la escritora, a la poeta Hilda Olivares Michea. Estaremos con ella en la plaza de Chañaral, y luego iremos a orillas del mar de la ciudad, donde vamos a conocer una de sus poesías titulada La otra pandemia, que habla de la violencia en contra de las mujeres. En este primer entrevistado, en este primer video, Hilda Olivares Michea nos entregará una interesante conversación que, a mi juicio, coronará o se puede resumir como que escribir es una llave que abre muchas puertas y caminos. Luego iremos hasta Colombia a través de la magia, de la aparente magia del desarrollo de la tecnología, y conversaremos con Geraldine Muñoz Silgado, quien es protagonista del documental Catarsis, que habla de la depresión en las personas y cómo, de alguna manera, somos capaces de enmascarar los momentos de tristeza, y cómo fue el medio audiovisual el que ayudó a Geraldine a contar, a mostrar su problema, que era insospechado, ya que Geraldine generalmente se mostraba como una persona sumamente alegre dentro de su círculo cercano. Y vamos a terminar nuestro capítulo de hoy con un viaje a Mendoza, donde conoceremos a la joven poeta Sabrina Barrego. Con ella haremos una mezcla entre café y recorrido por las calles de Mendoza. Los invito a viajar a Chañaral y conocer a la escritora, a la poeta Hilda Olivares Michea. Hilda Olivares Michea, escritora chañaralina. Estamos en la plaza de Chañaral. Así es. ¿Cuándo nace tu afición, tu amor por la escritura? Mira, yo creo que eso lo llevé siempre conmigo. Esta plaza para mí es recordar mi pasado. Yo vivía aquí a la vuelta, arriba, y nuestros paseos era venir a la plaza y el grupo de hombres hacia este lado y las mujeres hacia el otro. Entonces nos mirábamos al pasar y ahí estábamos nosotros ya dando nuestros primeros pasos como escritora. Y más que escritora, mis comienzos fueron de gran lectora, porque tú sabes que en ese tiempo no existía tanto en qué entretenerse. Entonces papá decía que no había que aburrirse, para eso estaban los libros. Y ahí a mí me inculcaron, y se lo agradezco, el gran oficio de leer, de ser una gran lectora. Y en sí ese es mi trabajo, o a lo mejor lo de mi paso por la vida. Lo que yo pretendo es que los niños lean, que eso es lo más importante, porque le abre todos los caminos. Sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parcha, sol y tinieblas. Mi madre, que fue una persona adorable, amable, silenciosa, delicada. Mi madre tenía todos los atributos que uno busca
en una persona, y ella los tenía. Y mi madre para mí fue una persona que me ha inspirado y me sigue inspirando en la poesía y en la escritura. ¿Tuviste una relación cómplice con tu mamá? Con mi madre, sí, muy, muy grande. ¿Y con tu papá? ¿Cuál es lo que más se podría destacar? Bueno, él era un hombre bueno, un hombre proveedor, trabajador, pero no así cariñoso, tampoco golpeador con los hijos, pero no tan cercano como yo quisiera. Era un hombre muy estricto, hasta con mis hermanos varones. Por lo tanto, yo creo que siempre me dicen, yo fui la atrevida de la casa, porque yo fui la que le contestaba, la que no obedecía órdenes. Y siempre fue así, pues entonces él, antes de partir, conversamos mucho. Y me dijo que yo era la hija diferente, porque yo le había gritado cosas que ninguno de mis hermanos se habían atrevido. Para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y conseguir. Fuimos 2 hermanos, una gran mesa, donde la mesa era para todos. Para planchar, para preparar los alimentos, para escribir, porque en realidad nos enseñaban más en casa que antes que entrar al colegio. Tú antes de entrar al colegio ya sabías leer. ¿Por qué? Porque mamá te ponía los tarros ahí y tú tenías que empezar a dibujar las letras sin saber lo que decían. Tus ojos claros, fogata de amor y guía. He llegado a tener una sola hija y 3 nietos. Entonces la mesa inmensa, la casa grande con muchas ventanas, eso quedó en el pasado, porque ya no fue ella, es solamente una hija. ¿Cómo se relacionan con la lectura y con la escritura tu hija y tus nietos? Mi hija, si ella se siente orgullosa de mí, yo también de ella. Para mí mi hija es única, es una mujer muy inteligente, escribe y lee y es una mujer muy instruida. Y de mis 3 nietos, a una le gusta la lectura, pero a la chiquitita yo sé que va a seguir mis pasos. Es mi gran sueño que mi nieta pequeña siga mis pasos, pero aún no sabe leer ni escribir tampoco. Fogata de amor y guía. Ay, qué complicado. Yo creo que me ha costado la vida. Yo me hice a pulso, todo lo he hecho a pulso. Mi padre, por eso te decía que mi padre era una persona media difícil, con un carácter difícil. Es una mujer y al sexto preparatorio, cuando tú tenías como 12 años por ahí, salías del colegio. Y la mujer no tenía estudio porque ¿para qué si se casaba? Y tenía que aprender a cocinar y a criar hijos. Entonces yo me rebelé a esas cosas. Y de ahí me fui a estudiar en la noche, saqué 4º medio, comencé a trabajar y en la posibilidad de mi trabajo me mandaron a la universidad y yo saqué así una carrera como estadístico en salud, pero no porque mis padres me dieran, sino que agradezco a la vida de poder haber logrado algo como es una carrera y poder vivir y tener un trabajo, tener una hija.
vivir mi vida. Y no hay mejor que hacerle un reconocimiento a todas estas mujeres. Esto se llama la otra pandemia. Marzo 2020 y su pandemia dejó al descubierto una vez más la violencia de los hombres. La muerte acecha a ricas y pobres, rubias, gitanas, mapuche, mestizas, afrodescendientes o en situación de calle, atacadas en mansiones, casas lujosas, pareadas, conventillos, cité media aguas o bajo cartones en una plaza. En todas la violencia se calla. Los abusadores hoy dan un golpe, al otro día a la calle, abrazados a exhibir la presa. Ellas, sumisas, calladas o con sonrisas asustadas, forzadas. Mañana nuevamente mi compañera de trabajo, con ojos morados, dirá que chocó contra la puerta o la ventana, porque el amor perdió su rumbo. Al oído susurran falsos te amo, palabras tiradas al viento. Y tristemente, cada noche los niños escucharán del cuento de la caperucita arrancando del lobo feroz. Sollozos, luego silencio, porque víctima y victimario pernoctan bajo el mismo techo. Mañana seguirá la cuenta diaria de muertes por COVID y femicidio. Para todas esas mujeres que hemos perdido, las que faltan. Gracias. Recordar que somos la productora audiovisual Mamayuca. En estos momentos estamos mostrando nuestros teléfonos para invitarlos cordialmente a que nos entreguen las impresiones de este capítulo y de los capítulos anteriores que se encuentran en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube bajo el nombre de Radio Mamayuca. También hacemos extensiva esta invitación a las personas, a quienes quieran sumarse como auspiciadores de nuestro programa. Seguimos con A Escala Humana.
Como habíamos adelantado al comienzo, en la introducción, vamos a viajar a través de la magia de la tecnología que nos permite conectar. Vamos a ir a Colombia, a Barranquilla, y conocer a Geraldine Muñoz Silgado, quien es la protagonista del documental Catarsis. Es un interesante testimonio que se transformó en un documental. Geraldine es una joven que estudia audiovisual, y a través de la cámara, a través de las imágenes, ella descubrió una forma de mostrar esta depresión que la aquejaba, y ha sido el medio audiovisual una ayuda para su depresión. Es un interesante testimonio de Geraldine que los invito a conocer. Have you ever wondered what's behind a smile? En nuestra charla en crudo de hoy estamos con Geraldine Muñoz Silgado. ¿Cómo estás, Geraldine? Hola, Guillermo, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntame, antes de entrar en detalles, ustedes están con un documental y están haciendo una campaña que se llama Crowdfunding, ¿sí? Crowdfunding, sí. Es una Crowdfunding. campaña Eso. Cuéntame en qué consiste. para recoger fondos, para buscar recursos económicos para la finalización de un cortometraje documental que se llama Catarsis. Sí, pero antes de eso, ¿cómo funciona la campaña de crowdfunding? Bueno, la campaña de crowdfunding, primero uno tiene que escoger una plataforma. Nosotros escogimos una plataforma de Colombia que se llama Baki. Y en esa plataforma nosotros ponemos toda la información del proyecto, de qué se trata, hacemos un video contando la historia y finalmente obviamente pidiendo la ayuda que necesitamos y para qué necesitamos esos recursos. Y hay como unos recompensas. Entonces cada persona escoge si quiere una recompensa de esas y hace su aporte dependiendo a lo que cueste esa recompensa, como aparecer en los créditos, como ser patrocinador del cortometraje o ser coproductor. Bueno, hay varias cosas. Pero también uno puede hacer aportes anónimos que no tengan que ver con la recompensa. Ok. En el fondo es, como resumen, se puede entregar una cantidad de dinero y además de alguna manera se aparece cuando se nombra a las personas del documental, ¿sí? Exacto, sí, al final en los créditos, en los agradecimientos aparecen.
Ya, cuéntame, ¿cuándo partió la campaña de crowdfunding? Bueno, la campaña la sacamos en la semana del 10 de octubre, que es el 10 de octubre es el Día Internacional de la Salud Mental. Entonces quisimos escoger ese día para sacarla y de ahí empezamos a moverla por redes. Ya, ¿cómo les ha ido hasta el momento? Bueno, hemos tenido varios aportes, Qué pero bueno. sin embargo estuvimos ahí un poco, pues nos faltan todavía, no hemos alcanzado ni siquiera, creo que llevamos apenas el 10% de la meta que tenemos, Bueno, pero queremos como moverla porque nos falta como mover un poco más. ya. Antes de entrar ya a conversar de qué se refiere el documental y cuál es tu protagonismo en él, cuéntame, si alguien está en Chile, ¿de qué manera podría entrar o ser parte de este crowdfunding? Bueno, la plataforma Baki te permite varios métodos de pago, Sí, pero incluso está por... bien, no, sí lo entiendo. Me refería a algún www tanto. ¿Cómo alguien que está frente a su teclado acá en Chile puede ingresar? Ah, sí, el link es www.bakidocumentalcatarsis.com. Ok, lo vamos a escribir abajo cuando estemos editando el video. Geraldine, ¿cómo se llama el documental y qué trata el documental? Bueno, el documental se llama Catarsis y es sobre mi experiencia personal particular con la depresión. Y bueno, es como un video ensayo, algo experimental, con video archivo, que son mi archivo personal que grabé que he grabado durante mi vida con mi teléfono y bueno, ahí cuento como a través de esos videos, cuento cómo fue y cómo ha sido mi experiencia y de cierta forma es como que hago una profunda confesión, le digo a todo el mundo y a las personas más cercanas de que estoy sufriendo de esto y es como una manera de pedir ayuda. Ahora, por un lado, tú te sentías con un estado de depresión y además tu carrera era o es audiovisual, ¿sí? Sí, yo soy estudiante de cine audiovisuales en la Universidad Magdalena, en Santa Marta. ¿Se unen digamos, el ser estudiante audiovisual te permite poder haber hecho este documental? ¿Lo tomaste como una herramienta? Sí, sí, más bien fue como una herramienta de sanación. De hecho, nació el documental en una sala de clases con la profe Liz Orozco, que es chilena. Con ella nació el documental en su clase. Ella da una clase que se llama Taller Documental y ella nos propuso hacer un ejercicio. Entonces, habían varias maneras de hacer el ejercicio, pero estábamos en pandemia, entonces yo también estaba pasando como por una crisis, por el COVID, porque estábamos encerrados, porque también estábamos ahí como en un paro nacional que vivió Colombia el año pasado, un estallido social, entonces eran como muchas cosas que me estaban como absorbiendo, entonces yo escogí como ese ejercicio para mostrar cómo me estaba sintiendo y bueno, a la profe le gustó y empezamos a trabajarlo y al final de la clase yo mostré como un primer armado, como un primer corte, lo mostré a los compañeros y muchas personas prendieron su cámara y llorando nos decían que se sentían identificadas porque yo lloraba porque era mi documental, porque era algo que me pasaba a mí, me tocaba profundamente, pero no sabía que eso podía llegar a tocar otras personas. Entonces ahí me di cuenta que ya lo que uno hacía, como esos cortos y estas películas como que ya trascienden el cine, ya eso va mucho más allá del cine. Em, Tú me contabas antes de comenzar la grabación que tú vives en un lugar que es muy alegre, que es Barranquilla, y tú además te caracterizabas eh, por ser una persona alegre. Yo subrayé algunas cosas. En algún momento defines que usabas una máscara Uh -huh. en- y que en algún momento te decía hacer esta confesión. Eh, ¿Alguien de tu entorno cercano tenía algunas sospechas de esto porque eras la más alegre del grupo, según me comentaste? Sí, no, yo creo que nadie, ni siquiera mis más cercanos, ni mis mejores amigos,
porque de hecho, bueno, el documental se llamaba El quiebre de la máscara, porque yo siempre fui, o sea, siempre me he caracterizado por ser súper alegre. Yo vengo de Barranquilla, donde es Shakira, el carnaval de Barranquilla, siempre he sido muy optimista y no sé qué, entonces todo el tiempo eh, yo vivía con esa máscara porque en el día yo era la más alegre con mis amigos, yo trataba de ser siempre la misma porque también estoy como bajo ese estereotipo de la más alegre. Entonces yo salía con mis amigos, estaba bien, entre comillas, pero yo vivía sola. Entonces yo llegaba a mi casa y era a llorar y obviamente nadie me veía porque no tenía, pues no vivía ni con mis papás, ni con amigos, ni nada. Entonces nadie se daba cuenta porque yo en realidad no quería mostrarlo porque ni yo misma quería aceptarlo. Ni yo misma quería aceptar que yo estaba pasando por algo así. Yo simplemente quería decir como no, solamente estás triste, esto no es nada. Entonces como que yo trataba de ignorarlo y hacer otras cosas y no sé qué, pero bueno, ya al final en la noche yo me daba cuenta de que todo estaba mal. El documental se transforma en la herramienta, ¿sí? ¿Cómo, Sí, yo fue imagino, como, yo creo que como yo estaba pasando como por esa crisis, yo necesitaba ayuda. O sea, yo siento que catarsis, aparte de ser esa confesión, o sea, es mi forma de pedir ayuda, porque de hecho tú vas a ver en el documental, cuando llegues a verlo, que yo pido ayuda. recordarles que como productora audiovisual Mamayuca estamos indicando nuestros teléfonos, nuestros WhatsApp, estamos interesados en recibir sus impresiones, sus comentarios acerca de lo que estamos mostrando, de lo que estamos enseñando en capítulos anteriores que pueden ser encontrados en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube, bajo el nombre de Radio Mamayuca. También hacemos extensiva la invitación a quienes estén interesados en participar, en apoyar como auspiciadores de nuestro programa. Y ese fue como lo más sanador para mí, porque después de eso ya encontré muchas más herramientas. También fue una aceptación. Decir que yo tengo depresión en ese cortometraje es aceptar todo eso que yo no había querido asimilar desde hace mucho tiempo, porque ya yo llevaba casi 2 años padeciendo de lo mismo y yo simplemente no lo quería aceptar. Entonces, es todo el corto, es ese proceso de enfrentarse a eso, de confrontarlo, aceptarlo y finalmente como, o sea, liberarse y gritar. ¿Cuándo comienza el documental o desde hace cuánto tiempo que ha pasado desde que te deciden comenzar con el documental? No, el documental nace con esa crisis del año pasado, Ok, o sea, llevamos un pero año, Geraldine, llevamos un año con el documental. sí, ¿Y sientes que ha sido positivo? sí, sí, totalmente, sobre todo porque hablar de ese tema también me ha permitido encontrar muchos aliados y muchas personas especializadas en el tema que me han brindado su ayuda, que me han ayudado a entender un poco más, que con el tiempo yo me he ido empoderando acerca del tema para hablar con propiedad sobre él, para decirle al mundo que no solamente me pasa a mí, sino que también le pasa a mucha gente, entender cómo también
se puede ver de diferentes formas la depresión, porque yo sentía que era un caso particular para mí, porque yo estaba acostumbrada a ver lo que veíamos en internet, lo que leíamos, lo que escuchábamos, era que la depresión era llorar y estar postrada en la cama todo el día y no se veía como yo, que yo normalmente estaba como, entre comillas, alegre en el día y después en la noche fue que ya lloraba. Entonces como que también fue eso, como mostrar que no es así, entender que hay muchas maneras de depresión. Entonces eso me ha permitido entrar en este mundo, hablar con propiedad de la salud mental, tener ayuda de otras personas. Entonces eso me ha ayudado mucho. Está bien bueno el tema salud mental, la terminología. En base a lo que has hecho y que te has introducido en el mundo de la depresión, ¿es muy común el que las personas que sufren depresión se muestren más que alegres, digamos? ¿Es una manera, es una máscara? Bueno, no, no podría decir que es tan común como la gente cree, pero sí, sí he visto muchos casos de que aparentemente la gente se ve normal, que está disfrutando de su vida y que por dentro obviamente la están pasando muy mal. Entonces, no puedo decir con exactitud que hay una cifra que son más las personas que aparentan ser o no, pero Pero, sí es pero bastante. existe un porcentaje de gente que se muestra como Sí, lo hacías sí, tú. sí. Sí, es común. Ahora, desde el otro punto de vista, pues tú tuviste la herramienta, por ser estudiante audiovisual, del documental. En base a este tiempo que has estado inmersa en el mundo de la salud mental, como tú bien lo dices, ¿cuáles son las otras herramientas? Hay gente que no estudia audiovisual y que también tiene depresión. ¿Cuáles son las otras herramientas que se ven en forma más común? Bueno, yo como soy estudiante de arte, he tenido la oportunidad de estar con personas también que no solamente estudian cine, sino que también ven como el arte como un medio de expresión. De hecho, ahorita para una clase de animación yo hice un documental que también es sobre la depresión y hice un ejercicio con unos compañeros. Eh, con 3 compañeros, con 2 que se denominan como género no binario y con otra amiga que es indígena, de una comunidad indígena de aquí de Colombia. Y todos 3 ellos habían tenido como una experiencia con la depresión y yo les propuse, o sea, yo les pedí que me ilustraran cómo ellos creen que, cómo vivieron esa depresión. Entonces cada uno expresó en un dibujo cómo había sido eso. Fue un ejercicio muy bonito porque no explicamos nuestros dibujos, estuvimos ahí hablando y finalmente ese ejercicio, pues yo animé esos dibujos que ellos hicieron. Pero en ese momento el ejercicio fue muy bonito porque fue como un círculo de apoyo también para nosotros. Pero aparte de dibujar, de usar el arte, yo creo que lo más necesario que uno tiene que hacer es hablarlo con alguien. O sea, yo utilicé este medio para hablar. Yo hice este video, este cortometraje para contarlo. De hecho, yo lo cuento en el video y grabo esa confesión para yo mostrárselo a mis personas más cercanas. Cuando yo termino el video, yo se lo muestro a mis personas más queridas para decirles lo que me está pasando, para decirle, oigan, me está pasando esto, me siento mal, necesito ayuda. Entonces, yo creo que eso es lo primario, no necesitas hacer cine, sino que por mí, en mi caso, yo no podía hablarlo, a mí no me salían las palabras. De hecho, cuando yo escribí la hoja en off de Catarsis, yo la hice en inglés y eso se vuelve una metáfora porque yo no podía decirlo en español, a mí no me salían las palabras para decirlo en español, yo no podía confesar eso en español, entonces yo me escudo en otro idioma y al final decido, cuando ya lo suelto, ya vuelvo a hablar en español. Entonces eso en el cortometraje se vuelve como una metáfora de esa máscara Sí, que yo llevaba puesta. de alguna manera
no te permitías escucharte a ti misma en tu lengua materna. Sí, Sí. exactamente. Era ¿Cómo muy duro. sí, ¿cómo estás ahora? Mejor, bastante mejor. Encontré varias herramientas. No puedo decir que se fue, de hecho, eso se muestra en el cortometraje. Que yo haga ese cortometraje no significa que yo deje de sufrir de depresión. Eso es algo que es un proceso bastante largo. Yo creo que nunca voy a dejar de sufrir de depresión, sino que empiezo a encontrar cada vez más otras herramientas que me ayudan a no dejarme como hundir en ese hueco tan profundo como es la depresión. Entonces cada día es como que encuentro más herramientas. Me acuerdo que después de eso y con alguna información que fue llegando a mí como terapéutica, empecé a hacer cosas que no me permitían que yo entrara como en una crisis más profunda, como que yo no dejaba pasar tanto tiempo, como que decidía lavarme el cabello, una vez como que el paso más importante para mí era pararme de la cama, o sea, mi paso más importante es pararme de la cama, sea para comerme un helado, para lavarme el cabello. El paso más importante para mí es pararme de la cama y cada vez he ido encontrando nuevas herramientas que me ayudan como a no entrar en una crisis más profunda, sino que ya controlarlas. Sí, me parece muy bien. Tengo la información de que el documental son 12 minutos. Sí, son 12 minutos. Son 12 minutos. Y ya que estamos con los números, ¿qué edad tienes, Geraldine? Yo tengo 22 Eres, años. eres muy joven. ¿Tienes hermanos, hermanas? Tengo un hermano de 18. Ok, o sea, la mayor de la familia. Sí, yo soy la mayor. Oye, te quiero agradecer, si te gustaría agregar algo en relación al documental. Bueno, no, invitarlos a revisar la campaña de crowdfunding. Yo creo que ahí en ese video que nosotras hicimos con todo el corazón, como que mostramos en realidad la importancia que tiene hablar de este tema, porque yo entendí que realmente que esto no era solo para mí. Yo pensé que este video iba a ser solamente para llegar a mis seres queridos, a mis amigos y todo eso, para mostrarles lo que estaba pasando. Pero cuando me di cuenta en la sala de clase, estábamos por virtual, en clase virtual, me di cuenta que de verdad era un tema universal, que no solo me pasaba a mí, que cada vez que lo muestro, cada vez que llegan más personas como aliados que le apuestan a este cortometraje, que le apuestan a este proyecto, me doy cuenta que de verdad es poderoso el tema, que no necesitaba yo una super cámara para contar esta historia, porque en realidad esto toca fibras muy profundas. En realidad esto no solamente me pasa a mí, yo me di cuenta que yo se lo podía mostrar a mi abuela y mi abuela se iba a sentir súper identificada porque ella se siente muy sola, se siente deprimida porque está como en la última etapa de su vida, se siente un poco sola. Se lo mostré a varias personas cercanas que son mayores que yo, que están por sus 40, a mi prima que estaba un poco más joven. Entonces como que me di cuenta que no era ni siquiera de mi edad, que no era ni siquiera una crisis de los 20, sino que era, era mucho más allá de eso, como que muchas personas se pueden sentir identificadas y sobre todo Catarsis ayuda a entender que probablemente una persona puede estar pasando por eso y no se ha dado cuenta, porque eso me pasó a mí. Yo simplemente no quería darme cuenta, yo lo Sí, ignoraba. sí, Entonces, yo creo que muchas personas se pueden dar cuenta y sobre todo es como para hacer conciencia en las personas de nuestro alrededor, para que se den cuenta que cualquier persona de su alrededor puede estar pasando por lo mismo y no nos damos cuenta. Entonces, como para estar más al tanto de eso. sí. Me quedo con la necesidad que más allá de que sea a través de imágenes, lo importante es tener la capacidad de contar cuando el estado de salud mental no es el adecuado. Te agradezco nuevamente, estamos a disposición cuando vaya avanzando tanto la campaña de crowdfunding como el documental en sí para
volver a conectarnos y hacer un video. Te envío un abrazo. Muchísimas gracias, Guillermo, por este espacio. Te mando un abrazo desde Colombia. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias. Ya estamos llegando al final. Antes vamos a presentar y conocer en Mendoza, Argentina, a la joven poeta Sabrina Barrego. Hicimos una mezcla con Sabrina entre un exquisito café donde conversamos, donde escuchamos sus testimonios y caminando por las calles principales de Mendoza. Espero que disfruten el conocer a la poeta Sabrina Barrego. Y por mi parte nos despedimos hasta un próximo capítulo. Que estén muy bien y muchas gracias por haber visto nuestro programa A Escala Humana. La lluvia, mi hijo, los juegos, el té. La lluvia empieza en el tronar de la chapa. Hasta los grillos dejaron de cantar por temor a ahogarse. El mercado editorial como que te lleva a que termine siendo una cuestión de clase el tema de la lectura, ¿no? Nosotros siempre charlamos desde la revista que la lectura de la contemporaneidad inmediata implica el tener acceso a los libros, porque hay que comprarlos, hay que adquirirlos, tienen que llegar a tu provincia. Hay muchos libros que no llegan a las provincias de lo que llamamos el interior, ¿no? Por eso te digo que es una cuestión como de clase también la lectura de la contemporaneidad. Igual, bueno, siempre charlamos con Pablo, con el otro editor de la revista, con mi compañero, que quizás los lectores de provincia tenemos bibliotecas de pobres, decimos, ¿no? Que son las bibliotecas que tienen más clásicos, que son los libros que están en las bibliotecas populares, que están en las casas. Así que bueno, eso también va marcando, ¿no? ¿Qué clase de lector devenís? Bueno, nosotros generalmente hacemos los eventos, el festival de la revista, las lecturas, las hacemos siempre en la Alameda, en la Cuarta, bueno, en un bar que se llama Los Dos Amigos también, que es un bar cultural, porque es el espacio que habitamos, porque reivindicamos mucho esto de la calle, ¿no? De ocupar la calle en una provincia que tiene toda una reglamentación contra el ocupar la calle con manifestaciones artísticas. Entonces la propuesta estética también es una propuesta política, ¿no? Se junta todo ahí, que tiene que ver con esto, con poner en común los haceres, los saberes, las herramientas culturales que uno fue construyendo de manera autodidacta o en bibliotecas, en la calle, ¿no? Y entra a través de la revista al ámbito de la crítica. Yo puedo pensar que es como un tercer rol. ¿Cómo conjugáis eso, lector, escritor, crítico? Y yo creo que en mi caso ha sido un poco un proceso que fue generándose en diferentes momentos de mi vida, con diferentes deseos y necesidades también, ¿no? Cuando empecé a escribir en prosa, que para mí, bueno, yo te decía recién, yo me entiendo como una poeta que también escribe prosa. Fue parte de un proceso de ir leyendo y de ir
encontrando libros que quizás resonaban con cosas que yo venía pensando, venía leyendo, venía escribiendo, y bueno, me daban ganas de escribir acerca de esos textos, no aspirando a que sea crítica, sino como parte de mi misma escritura. Yo cuando escribo crónicas o otros textos en prosa, también hablo mucho de lo que estoy leyendo, entonces se fue dando de esa manera. Por supuesto, la crítica en diferentes ámbitos tiene diferentes intencionalidades, diferentes funciones. Yo te puedo decir cómo lo vivo yo. ¿Cómo lo vives? Claro, no creo que tenga que ser necesario si, bueno, sos poeta, sos lector, ahora sos crítico, no creo que sean cosas obligatorias. De hecho, hay gente que solamente escribe crítica. Yo lo vivo como parte de mi proceso de lectura. Necesito a veces dejar por escrito lo que he estado leyendo. Son como notas también de lectura. De hecho, en mis propios poemas muchas veces aparecen mis notas de lectura, ¿no? Creo que es parte de un todo en mí. ¿Hay poesía en la calle? Sí, para mí, yo saco la poesía de la calle o de los lugares que me son vitales. Recién te hablaba de Cela Rayán, ¿no? Que es un poeta entrerriano que a mí me gusta, que dice que no existen los poetas sino los hablados por la poesía. Para mí la poesía es el oído, si tuviera que pensarla en el cuerpo. Me pasó el otro día en un vivero, ¿no? El viverista me dice la palabra champa, refiriéndose a una especie de arbusto que se estira, y me quedó, ¿no? La palabra como champa, y de ahí salió un poema que se llama Champa. Yo me crié al sur de Mendoza, en General Alvear. Si bien soy de Buenos Aires, pasé desde la adolescencia en adelante al sur de la provincia. Me mudé para acá, para Ciudad, hace unos 4 años más o menos, y yo venía leyendo en bibliotecas públicas, populares, igual quedan pocas, ya que es parte de un problema grande que estamos afrontando en el país. Quedan pocas bibliotecas populares y en fin de año las van a desfinanciar totalmente. Yo venía formándome mucho en esos lugares y venía leyendo poetas mendocinas. Estaba interesada, bueno, en lo que estaba pasando en la provincia a nivel de autoras, sobre todo, y conocía, bueno, algunas poetas que escribían en el mismo momento en el que yo estaba escribiendo, y cuando llego acá digo, bueno, va a ser un buen lugar y un buen momento como para interiorizarme más todavía en este asunto, sobre todo porque estábamos en un momento donde se estaba debatiendo la ley de aborto, entonces había mucho movimiento de diferentes grupos feministas, ¿no? Y me encontré con un sentido común muy arraigado, no te digo que en varones, sino que en varones y en mujeres, de que acá no había escritoras mujeres en Mendoza. A mí me parecía ilógico porque no hay manera de que no hubieran mujeres que escribieran antes que nosotras. Por otro lado, ya conocía también varias autoras y conocía obra de varias autoras. Champa seca, viento arremolinado, el sol velado de humo. Champa, la tierra tiene sed, se atraganta de polvo la tierra. La culebra de llamas sube por los nogales, danza. Champa, el fuego era el aire, se respiraba fuego. Porque esto, si bien soy mujer, pero soy de una clase baja, mi viejo es mecánico, mi familia vive en la finca, tengo, bueno, los procesos inmigratorios en mi familia han sido muy fuertes, ¿no? Venimos de familia judía por un lado, entonces creo, a mí me entiendo más en estos lugares donde se tienen en cuenta, ¿no? Las diferentes intersecciones que nos componen como sujetos políticos, ¿no? También fui madre chica, ¿no? Siempre he trabajado de todo. Entonces, para mí hay una complejidad en
en nuestro accionar político que me lleva a los lugares donde, bueno, eso se tiene más en cuenta o se entiende la complejidad que tiene. Pero creo que el material, ¿no?, de la poesía, o lo que le da de comer, o lo que le da existencia, son los sonidos que encuentro por ahí, por la calle o por cualquier lugar, ¿no? Campo. ¿Pero son sonidos o son imágenes? En mí son sonidos, para mí son sonidos. Hay poetas que son más de imágenes, que son más visuales, que son más cinematográficos, pero en mí es el sonido. Yo también hago experimentación sonora, entonces el sonido es algo que me obsesiona. ¿Cómo le pongo palabra al sonido? Qué difícil, claro, eso estoy tratando de pensar y de hacer, pero creo que el lenguaje, además de ser palabra y todo el símbolo que tiene la palabra, es sonido, y el sonido tiene una materialidad, tiene una emoción también, ¿no? Así que bueno, es una pregunta que no te puedo contestar porque la estoy tratando de contestar de alguna manera. Creo que bueno, que en los poemas se irá viendo si llego a algún destello, ¿no?, de esa pregunta. Fuese un poco menos hostil, se pudiese usar la calle, ¿no?, para las manifestaciones artísticas, o hubiera otras maneras, ¿no?, de enfrentarnos con el contexto, creo que sería más propicio. Ahora, yo creo que para leer y escribir, en mi caso, representan una cuestión de cierta intimidad y de ciertos grupos de afinidades que uno va generando. Yo soy muy de las bibliotecas, creo que las bibliotecas tienen que tener un apoyo real, concreto, material, económico. La mayoría de las personas que trabajan en las bibliotecas populares no tienen un sueldo, trabajan como voluntarias, ¿no? Y las bibliotecas, para mí, en la sociedad en la que vivimos, son un horizonte de libertad posible y donde muchas personas accedemos a los libros, siendo que de otras maneras quizás no tuvieras el contacto, ¿no?, o el acceso para leer, porque es un derecho leer, ¿no? Y para mí, siendo escritor, también es un poco una obligación estar al tanto, ¿no?, de la historia de la literatura, filiándose cada cual en la tradición que quiera, que pueda, que le interese, que le llame, pero creo que hay una cadena, ¿no?, de palabras que ya existen y que nos vinculan, ¿no?, con estos mitos que nos componen y que son fundamentales, y con las palabras, que es algo que es de todos también, ¿no? Y que cuando escribís estás haciendo uso de eso, de ese bien, ¿no?, que es el lenguaje. Así que bueno, No tengo un registro de cuándo empezó. Mi mamá dice que yo empecé a leer a los 4 años y desde ahí la lectura y la escritura siempre fueron como juntas, siguen juntas, y no me entiendo sin escribir, no puedo no escribir. No está dentro de las opciones, ¿no? Y por algún factor la escritura tampoco me ha abandonado en ningún momento. Entonces todavía no experimento eso de que no esté. Sí siento que hay situaciones que de repente estimulan quizás un poco más que otras, o que me habilitan más la escucha de diferentes maneras. Bueno, esto que te contaba de estos poemas que escribo cuando voy a la casa de mis padres, que viven en el campo, viven en una finca, entonces la escucha o ese momento de silencio, de intimidad, es un poco más cercano que cuando estoy en la ciudad con los estímulos que la ciudad implica. ¿Nos ponemos en una barra y me contáis del libro? ¿Te parece? Yo pensé que me llamaban.
Bueno. Donde usted quiera. Es menos circulación, porque acá pasan los mozos. Bueno, este libro es... no me acuerdo en qué año lo edité, ya te digo. Este libro es del 2019, pero lo escribí en el 2017. Y bueno, salió por Ediciones Culturales por haber sacado una mención de un concurso. Es un texto que yo escribí, por un lado, bueno, la relectura de muchos poetas rusos que a mí me interesan, me conmueven, que leo desde muy chica, también un poco por mi historia familiar, ¿no? Mi abuela aprendió a hablar en castellano a los 10 años, entonces mucho de su familia, que venía de Ucrania, estaba en mi vida, en las palabras que yo usaba y que uso. Y también lo escribí siendo mi hijo bebé, entonces está debatido, ¿no? entre la maternidad y el tiempo que quedaba para la escritura. Ya está, bueno, ya no queda casi, así que no se puede conseguir en ningún lado. Y de ahí yo siento que lo que sigo trabajando, lo que me sigue obsesionando es estos mitos, ¿no? De la infancia y de esto del pueblo que hablábamos recién por Jorge Teillier, ¿no? Como esta cuestión del poeta que cuenta el mito de su pueblo o que cuida ese lenguaje. Así que bueno, creo que voy a seguir buscando por ahí, creo que he seguido buscando por ahí en ese sentido. Otra cosa que está presente acá en esta serie, por lo menos, son como pequeñas historias que se van a ir abriendo después en otros textos. Por ejemplo, el tema de mi abuelo como preso político en la dictadura, o cosas que se van asomando y que después con los años o con los textos y con otro tipo de lecturas pude ir abriendo y mostrando desde otros lugares. Igual, bueno, ya lo estuvimos nombrando a Teillier, ¿viste? Pero una amiga poeta me decía como que ella sentía que había algo de lárico en los poemas que yo hacía, porque hablan mucho de mis mitos, ¿no? De infancia o de los pueblos donde viví o del paisaje, pero también me fui dando cuenta que en realidad, si bien eso es una parte de mí, creo que también es el tema del sonido y de la escucha del lugar donde estoy. Son bastante diferentes los poemas o los textos, o la ciudad a veces me habilita más a la prosa que a la poesía. Entonces me doy cuenta que ese tipo de condiciones que tienen que ver con el lugar o el paisaje donde me muevo van condicionando las diferentes formas de mi escritura. ¿Qué tiene que ver el lector con el escritor? ¿Un lector escribe o un escritor lee? Y yo no lo separo. Para mí puede ser un lector tranquilamente sin escribir, ¿no? Pero yo creo que para escribir la lectura es un proceso que están juntos, que son parte, por lo menos en mi caso, yo lo vivo así, y los escritores que a mí me interesan, me conmueven, son lectores. ¿Escribes harto y después depuras? ¿Todo lo que escribas te gusta? Bueno, yo soy en general bastante copiosa para escribir, soy de escribir mucho, siempre, casi todos los días algo escribo, algo escucho que me queda resonando, ¿no? Como una música. Lo que vengo pensando mucho también es esto de que el poema, antes de estar escrito, es como un estado, ¿no? En mí, como una música que va apareciendo y que a veces no termina sonando como cuando se originó, ¿no?
Lo que sí hago después es reescribir mucho. Quizás antes escribía cosas y luego iba armando el poema. Ahora lo que me está sucediendo es que quizás sale más de una o más fluido el poema entero, pero siempre hay reescritura, siempre hay volver sobre las palabras, siempre está ese volver sobre algo que quizás salió de una manera inconsciente, pero que después entendés que esa palabra tiene un peso y tratás como de pulirla, de depurarla. Siempre reescribo mucho y no todo lo que escribo me gusta y no todo lo que escribo va a terminar en un poema ni en un libro, pero sí está esta necesidad y este deseo de escribir todo el tiempo, sí está. Es un montón. Esto todo se edita después. No, es muchísimo.